Bueno, ¿cómo andan? Buenas noches. Última clase que les grabo, la de medicamentos. Vamos a seguir un poco con lo que veníamos viendo de biodisponibilidad, del paso del medicamento por el organismo. Vamos a ver algunos conceptos nuevos relacionados a lo que es la farmacocinética, la tolerancia, la dependencia, interacciones. Bueno, es un poco la intro de lo que vamos a ver ahora. Ya les dejé grabadas las clases de Derecho y de Áreas, que las voy a subir las tres juntas. Van a subir los links a los videos de YouTube, ustedes la ven cuando quieran. Después en las clases en los foros o en los chats online, donde ustedes quieran, o por mensaje, se sacan las dudas y seguimos en este proceso de sumar cosas nuevas y nuevos conceptos. Bien, un poquito lo que habíamos hablado en la clase pasada. Las clases de medicamentos por ahí son un poquito más largas, por eso las hablo medio rápido, para no extenderme mucho, pero bueno, sepan que como no tengo la introducción de ustedes en el momento, también presten atención a lo que yo les digo como importante, o las dudas que les queden, y igual que siempre en las vías de contacto que tenemos. Bien, la biodisponibilidad es la disponibilidad, o sea, cuánto está disponible el medicamento en el organismo. Es la fracción de la dosis administrada, es decir, de lo que nosotros ingerimos, activa, que llega a la circulación sistémica, es decir, que llega a la circulación sanguínea, digamos que a través de la sangre se va a distribuir al lugar donde vaya a hacer efecto, y la velocidad con la que accede a ella a partir de una forma farmacéutica administrada. No es lo mismo si, por ejemplo, se administra una forma farmacéutica oral líquida, sea un jarabe o una cápsula blanda, donde está el líquido adentro de la cápsula, donde el medicamento ya viene disuelto, va a tener una velocidad de acción más rápida. Por eso se llaman de rápida acción, justamente, porque ya hace la etapa de la absorción, se evita la disolución del medicamento, lo que es distinto a un comprimido, que se tiene que primero disolver antes de poder absorberse. En esto ya viene disuelto, bueno, es como más rápido el efecto. Entonces la biodisponibilidad es uno de los factores de los que depende de cuánto va a llegar de esa dosis administrada a la circulación. Es un factor que influye es la velocidad a la que llega, digamos, a poder absorberse. Clínicamente es imposible determinar la cantidad de principio activo en el sitio de acción, es decir, en la unión del fármaco al receptor, cuánto el fármaco llega al sector de unión. Se sabe que la concentración de una droga en la biofase, digamos, en el sitio de acción, cuando va a unirse al receptor, es proporcional a la concentración del principio activo en la circulación sistémica. Lo que podemos medir es cuánto del principio activo está circulando por la sangre para llegar a ese órgano donde va a hacer efecto. El medicamento, una vez que se administra, acuérdense que se liberaba, se absorbía y se metabolizaba en el hígado. Una parte tiene lo que se llama el efecto de primer paso, es decir, no toda la droga que se administra llega al sitio de acción. Yo administro 500 miligramos de ibuprofeno, de paracetamol, por ejemplo, y no llegan los 500 a la circulación. Una parte se pierde en el camino. Como no se puede determinar específicamente cuánto llega al sitio de acción, sí se puede determinar la concentración que llega a la circulación. De allí que surge el concepto operativo de biodisponibilidad, que es la velocidad y la cantidad con la que un principio activo liberado de una forma farmacéutica alcanza la circulación sistémica. Lo que vamos a medir es cuánto hay circulando en la sangre. Para eso se hacen las curvas del modelo de curva farmacocinética, es decir, las curvas de movimiento. Estas curvas son importantes porque nos permiten un montón de conceptos sacarlos de estas curvas. Estas curvas van a evaluar la concentración, o sea, el efecto del fármaco, cuánto está ahí, se va a medir en sangre, cuánto hay del fármaco circulando en relación al tiempo transcurrido. Entonces, una vez que uno administra, en el tiempo cero, digamos, uno administra una forma farmacéutica, a medida que pasa el tiempo la concentración empieza a subir porque el fármaco empieza a llegar a la sangre, ¿verdad? Entonces, de acá vamos a tener varios conceptos. Primero, este concepto que pasa, la primera línea esta sería el inicio del efecto, cuando empieza a hacer efecto realmente, cuando la concentración es efectiva. ¿Sí? Empieza a hacer efecto, a medida que el tiempo transcurre, la concentración va subiendo hasta que se llega a una concentración máxima. No es que sube infinitamente, digamos, llega un momento donde la concentración esa llega a un tope y después empieza a disminuir. Por eso son estas curvas acampanadas, digamos, donde la concentración máxima es el efecto máximo que alcanza y después empieza la fase de eliminación, pero mientras se va eliminando también está circulando en la sangre y tenemos fármaco disponible que está haciendo efecto. ¿Qué nos van a dar estas curvas? Ahora después vamos a ver, pero por ejemplo intervalos de dosificación. No es lo mismo dar un comprimido cada 8 horas, cada 4, cada 12 o uno cada 24 horas. Bien,
Otro concepto es el pedacito que pasa desde el tiempo que se administra hasta que empieza a hacer efecto. Este tiempo se llama periodo de latencia, es decir, el tiempo que transcurre desde que lo administro hasta que empieza a hacer efecto. Desde la concentración efectiva del fármaco, cuando empieza a subir, hasta que baja hasta acá, esto es la duración del efecto. Durante todo este tiempo, desde este tiempo de acá que empieza a hacer efecto, hasta este tiempo acá, donde termina de ser, donde baja, ya después de esto deja de ser efectivo, queda circulando, se está eliminando, pero ya no tiene efecto, ¿sí? Ese tiempo que transcurre es la duración del efecto. Todo lo que se llama AUC, o sea, área bajo la curva, es el concepto de biodisponibilidad, es decir, todo el tiempo que el fármaco, todo el tiempo que transcurre, que el fármaco está en el organismo. Está en el organismo, no quiere decir que haga efecto, sino sería esta partecita nomás, ¿sí? Es todo, está en el organismo, este pedazo es el que hace el efecto, y después sigue estando en el organismo hasta que se elimina por completo. Otro concepto entonces, la concentración máxima. La intensidad del efecto también, que va a ser, la intensidad es la diferencia que hay entre la concentración máxima y la concentración mínima efectiva. Acá sería la concentración mínima efectiva, la concentración mínima que tiene que alcanzar en la circulación para que empiece a hacer efecto. ¿Sí? La diferencia que hay entre la concentración máxima y la concentración mínima, es decir, medido acá, ¿no? Extrapolando al eje de la psi, al eje de la concentración. Este dato que vamos a obtener de acá, la diferencia con este dato va a ser la intensidad, ¿sí? La intensidad del efecto, que lo medimos acá. Acá arriba, si uno siguiera esta línea, es la concentración mínima tóxica, es decir, cuánto puede estar concentrado en la sangre para que tenga ya un efecto tóxico. Esto estamos hablando en general de cualquier medicamento. O sea, cuando se pasa de esta concentración es tóxico. Entonces, lo que nosotros, un concepto que ya habíamos incorporado en alguna clase anterior, es la diferencia entre la concentración mínima efectiva y la concentración mínima tóxica. Eso es lo que se llama la ventana terapéutica. Cuanto más amplia sea esto, o sea, cuanto más alta sea la concentración que se necesita para que el efecto del fármaco no sea tóxico, el fármaco es más seguro. Si esta ventana terapéutica estuviera mucho más abajo, digamos, la concentración tóxica estuviera más abajo, el fármaco es más inseguro y hay que usarlo con más cuidado. Bien, después vamos a ver más, pero digamos, la biodisponibilidad sería lo que está pintado. Bueno, concentración máxima, acá también me faltó el Tmax, que es el tiempo en el que se alcanza la concentración máxima. ¿A qué tiempo se alcanza la concentración máxima? Entonces, lo que yo voy a hacer cuando quiera hacer un esquema de dosificación, es decir, cómo vamos a dar el medicamento, yo voy a necesitar que el medicamento se mantenga dentro de este rango, ¿sí? Cuando ya baje de acá, no quiero que esto se vuelva a subir y haga una especie de ondas, digamos, que nunca baje de esto, que haya siempre concentración para hacer efecto, ¿sí? Eso no se los puedo escribir, pero sería hacer algo así, ¿no? Algún efecto así, como con ondas. Bien. La biodisponibilidad se divide entonces en absoluta o relativa. La biodisponibilidad absoluta es la biodisponibilidad a la comparación entre la biodisponibilidad de una forma farmacéutica no intravascular respecto a la disponibilidad de una forma farmacéutica administrada por vía intravascular. ¿Por qué? Cuando se administra un medicamento por vía intravascular, la biodisponibilidad es el 100% enseguida. Digamos, si yo tengo el concepto de biodisponibilidad, es la cantidad de fármaco que está circulando en sangre, si yo hago una inyección intravascular, todo lo que inyecte está circulando en sangre. O sea, esa es la máxima, es la absoluta, digamos. Es del 100%. Después el resto se relaciona con eso. Se relaciona con lo que sería menos al 100%, digamos. ¿Cuánto es? Nunca va a ser del 100% porque el 100% es cuando se administra directamente en la sangre. Y la relativa es la relación entre la biodisponibilidad de dos formas farmacéuticas administradas por vía extravascular. Por ejemplo, comprimidos versus cápsulas. Podemos comparar la biodisponibilidad de una forma farmacéutica, pero no en relación a la intravascular, sino otras vías de administración. Cápsula contra comprimido, cápsula contra jarabe y demás. Eso es relativo. Entre dos que no son, una no es la absoluta, no es al 100%. Es medio raro esto, pero se entiende que la biodisponibilidad absoluta la comparamos con la biodisponibilidad máxima. Y la máxima se alcanza cuando se administra por vía intravascular. Estos estudios son llevados a cabo para el labor original del producto durante la fase 1 de la farmacología clínica, lo que estábamos viendo un poquito en áreas, las etapas de la fase de los ensayos clínicos. Bueno, estos son estudios que se hacen para considerar cuánto es de biodisponible del medicamento en la sangre. Esta es una curva de una biodisponibilidad intravenosa, es decir, cuando el medicamento se inyecta directamente en la circulación. Este no tiene forma campanada, no tiene un periodo de latencia, no pasa nada desde que yo lo administro hasta que empieza a hacer efecto. ¿Por qué?
Porque en el tiempo cero entra directamente este fármaco disponible 100% en la sangre y después empieza a eliminar. Esto se va a eliminar más lento, más rápido, pero no importa. El tiempo que pasa, esto ya no es acampanado, sino que la concentración máxima alcanzada y en el tiempo máximo siempre está ahí arriba, digamos, es el momento en que yo lo inyecto. Este formato lo tiene otra vía farmacéutica, otra vía de administración que no sea endovenosa, ¿sí? Esa es la diferencia, por eso se las puse. La biodisponibilidad intravenosa es desde el minuto 0 al 100%. Y a comparación de la oral, que es la misma que veíamos en el ejemplo anterior. Acá pasa un tiempo hasta que empieza a hacer efecto, se alcanza un efecto, una concentración máxima que nunca es del 100%, ven que por eso es relativa, es absoluta sería la intravascular. Esto es menos del 100%, esa concentración, pero igual es la concentración máxima que alcanza y después empieza a eliminarse. Este es el tiempo en el que alcanza esa concentración máxima. Bien. Esto después léanlo más detenidamente con los apuntes, lo van a entender un poquito mejor. Entonces la biodisponibilidad, como nunca es el 100%, es la dosis eficaz, es decir, la dosis para que haga el efecto, es la multiplicación de la biodisponibilidad y la dosis administrada. Entonces, para ponerlo en ejemplo y para que lo entienda mejor. Si un fármaco, la biodisponibilidad del fármaco es del 0,8 o del 80%, 0,8 o 80% y se administra 100 miligramos, la ecuación se resuelve. Biodisponibilidad 0,8 por la dosis administrada, que es 100, la dosis efectiva va a ser de 80 miligramos. ¿Sí? 100 es lo que yo quiero administrar, pero lo que va a hacer efecto va a ser de 80 miligramos. Que de los 100 miligramos suministrados, solo 80 tienen capacidad de producir efecto. ¿Sí? Esto es lo que se hace para las etapas de ensayos clínicos, en las primeras etapas. Espero que me sigan hasta ahí. Cualquier cosa esto le va a generar dudas, me preguntan por las vías que tenemos de contacto. La dosis del medicamento es la cantidad que se necesita administrar para lograr un efecto determinado. Es decir, cuando ustedes ven 500 miligramos, 50 miligramos, bueno, esa dosis es la que se necesita para que el medicamento tenga un efecto. La dosis mínima es obviamente la dosis mínima efectiva es la mínima cantidad que es capaz de producir un efecto. ¿Cuánto es lo más chiquito que se necesita para que empiece a hacer efecto? Y la dosis máxima es la que produce el efecto sin causar daño, por supuesto, si no sería una dosis tóxica. Y la dosis terapéutica es la cantidad necesaria para producir un efecto determinado, para que haga efecto. Al momento de administrar un medicamento se deben tener en cuenta muchos factores, como por ejemplo el tiempo de la administración, la velocidad de absorción, la velocidad de excreción y la variabilidad biológica. No es lo mismo la edad, el sexo, el peso, bueno, determinados factores que modifican esto, ¿no? La biodisponibilidad de un fármaco. Pero esto estamos hablando en forma general, al principio, los primeros estudios. Otro concepto que se incluye acá es el de vida media de un fármaco. ¿Qué es la vida media? Es el tiempo que se necesita para que la concentración en sangre del fármaco caiga a la mitad de la máxima concentración alcanzada, caiga a la mitad del pico máximo. La importancia de la vida media radica en que es un indicador de la metabolización y eliminación de la droga, es decir, a qué velocidad se va a ir eliminando. Y es uno de los parámetros a considerar en el momento de determinar la posología, es decir, si yo conozco la vida media, en cuánto tiempo cae la dosis administrada a la mitad, yo puedo determinar cuando pasan determinadas vidas medias, cómo es digamos, la posología es cada cuánto voy a administrar ese medicamento. Si es cada 8 horas, cada 12, bla, bla, bla. Esto tiene que ver con cuántas vidas medias pasan, o sea, cuánto tiempo tarda en eliminarse la mitad. Ese es un concepto que, es decir, por ejemplo, para esta que es la administración por vía intravenosa, cuando la concentración bajó a la mitad, el tiempo que transcurrió ahí se llama vida media. ¿Sí? La concentración es la media de la máxima, por eso se llama vida media. Una sustancia con una vida media muy corta, es decir, que se elimina muy rápido, cae rápidamente, exige más tomas al día que otra que sustancia con una vida media más larga. Si esta curvita fuera bien extensa así, ese producto se administraría más espaciadamente. Bien. Las dosis, digamos, esta cantidad de medicamento que vamos a administrar puede ser una dosis subóptima o eficaz, que es la dosis que ya, digamos, no va a hacer efecto. La máxima dosis que no produce efecto. Bueno, la dosis que no ineficaz, digamos, no hace efecto. ¿Sí? Después sería la dosis mínima, que es la mínima cantidad de medicamento que se necesita para que empiece a hacer efecto. ¿Sí? El punto en el que empieza a producir un efecto farmacológico evidente. Por debajo de esa dosis es dosis subóptima o ineficaz, no está haciendo efecto. La dosis mínima es esa dosis a partir de la cual empieza a hacer efecto. Después tenemos la dosis máxima, el otro concepto que lo vuelvo a repetir, ya lo estaba nombrando antes. Es la mayor cantidad que puede ser tolerada sin provocar efectos tóxicos. ¿Cuánto le puedo administrar de ese determinado medicamento
sin provocar un daño, sin provocar efectos secundarios, sin provocar... Algunos efectos secundarios son propios de la dosis terapéutica, pero sin que sea tóxico. Y la dosis terapéutica es la dosis comprendida entre la dosis mínima y la dosis máxima. Todas las dosis que se encuentren en ese rango entre la mínima y la máxima se denomina la dosis terapéutica, la que hace un efecto terapéutico concreto sin el riesgo de que caiga en una dosis subóptima o una dosis tóxica, que serían los dos extremos. La dosis tóxica ya nos pasamos de la dosis máxima, entonces es una concentración que produce efectos indeseados. Y la dosis mortal ya es lo mismo, digamos, lo mismo, inevitablemente conduce a la muerte. Es una dosis más elevada, una sobredosis sería el concepto este. También, cuanto más, también se relaciona con el concepto de esa ventana terapéutica. Cuanto más larga, cuanto más alta sea la dosis tóxica, la dosis a partir de la cual empieza a tener efectos tóxicos, más seguro es el fármaco. Bien, volviendo al tema de la vida media, ese tiempo que transcurre desde que la concentración administrada cae a la mitad, ese tiempo, si se conoce la vida media, se puede estimar el tiempo en el que va a ser eliminado el organismo. Después de 4 vidas medias, después de que pasan 4 vidas medias, 4 veces ese tiempo, se ha eliminado prácticamente el 94% del fármaco, prácticamente no va a quedar fármaco circulando. Se relaciona con la duración de la acción de un fármaco y puede ser de guía para determinar los intervalos de administración, lo que decíamos, para determinar la posología. Cada cuánto tiempo voy a administrar ese fármaco para que la dosis se mantenga siempre dentro de la dosis terapéutica, que no sea subóptima, que no haga efecto, ni que sea tóxica. Si yo, me faltaría un lapicito para hacerlo, pero sigan con el dedo. Si yo, esa forma campanada, yo no espero el tiempo prudente y la administro más seguido, un medicamento que lo debería administrar cada 8 horas, lo empiezo a dar cada 4, esas vidas medias, esa curva va a empezar a subir. Va a empezar a subir, va a empezar a subir y me estoy acercando a la dosis tóxica. En vez de empezar así y seguir constante, va a empezar, como lo administro más rápido el medicamento, empieza a subir. Lo mismo pasaría si yo dejo que caiga. Si lo tengo que dar cada 6 horas, por ejemplo, y lo doy cada 12, porque está mal hecha, está mal calculada la posología, esa vida media va a caer, va a caer, va a caer y no va a tener efecto. ¿Sí? Siempre tenemos que tratar de estar dentro de la dosis terapéutica. Entonces, esto es lo que decía, cuando pasan 4 vidas medias se elimina el 94% del fármaco. Es decir, por ejemplo, un fármaco administrado por vía endovenosa. En el tiempo cero, la biodisponibilidad es del 100%. Lo mismo va a ser para cualquier otra forma de vía de administración, digamos, una cápsula, un comprimido. La concentración máxima será un poquito menor al 100, pero es lo mismo. En el tiempo cero va a ser esa concentración que hace efecto. La concentración cae a la mitad, al 50, por ejemplo, miligramos por mililitro, o microgramos sería por mililitro. 100 es lo que administramos, es un ejemplo para poner números concretos. A 50, digamos, a la mitad, tarda 4 horas en caer. Eso, digamos, pasó una vida media. Y obviamente se eliminó el 50% del fármaco. Ahora, la mitad del 50, ya sería la segunda vida media, es la mitad de 50, sería 25 miligramos. Eso ya pasó al mismo tiempo, siempre son 4 horas. Esto es constante, 0, 4, 8, 12. Las vidas medias transcurridas, la segunda vida media, y acá el fármaco eliminado es el 75%. La mitad de 25 va a ser 12,5, 12 y así sucesivamente. Entonces, después de la cuarta vida media, después de 16 horas, ya se eliminó básicamente casi el 94%. Y después de más o menos 20 horas, se eliminó el 96%. Prácticamente no queda de este medicamento en sangre. Bien, concepto de biodisponibilidad, lo cerramos ahí. Sé que les va a generar dudas, lean los gráficos, analícenlo un poquito y lo van a entender mejor y después se sacan las dudas preguntando. No me detengo mucho más porque no lo quiero hacer muy larga, pero sé que genera dudas esto. Bien, ¿qué son las interacciones de medicamentos? Hay gente que es polimedicada, digamos, que toma medicamentos para distintas patologías, todas a lo largo del día o en el transcurso del día. Bueno, entonces ese fármaco circulando en el organismo no está solo, está con otras. Pueden estar compitiendo por alguna proteína transportadora, digamos, a veces el fármaco no circula libre por la sangre, sino que circula por lo general unido a proteínas. Entonces puede ser que dos fármacos circulen unidos a la misma proteína, entonces se haya una competencia entre ellos, la concentración de uno caiga. Bueno, hay un montón de variables que pueden pasar cuando hay más de un medicamento administrado. Entonces esa interacción es cuando se altera el efecto de un fármaco por la administración previa o simultánea de otro fármaco. Pueden ser interacciones de origen farmacocinética, es decir, que compitan por el mismo receptor, por ejemplo, o interferencias, farmacocinéticas tiene que ver con el movimiento, que haya interferencia en los procesos de absorción, de distribución, de metabolismo, de excreción.
O interacciones farmacodinámicas, esto es lo que les decía antes, puede potenciarse el efecto o antagonizarse, digamos, eliminarse los efectos del fármaco, porque compitan con el mismo receptor. Entonces uno no va a hacer efecto. Sí, puede ser que uno... Lo mismo pasa interacciones medicamentos con medicamentos o interacciones medicamento con alimentos. Puede modificarse la absorción, puede modificarse la distribución, esto que decía, si se distribuyen unidos a proteínas o no, a la misma proteína. Metabolismo, que el hígado esté actuando de una manera de eliminar un fármaco y no pueda eliminar el otro, etcétera. Lo mismo con la excreción urinaria, que el riñón no pueda filtrar los dos medicamentos, entonces uno se va a acumular, puede provocar efectos tóxicos. Bueno, todo eso está estudiado, también es un estudio de ensayos clínicos, y por lo general cuando ustedes compran un medicamento en el prospecto les dice interacciones medicamentosas. Hay algunos fármacos que no pueden administrarse simultáneamente con otros. En las interacciones farmacodinámicas, lo que decíamos, un fármaco modifica la sensibilidad de la respuesta tisular del tejido a otro fármaco debido a su efecto parecido, si fueran los dos agonistas, o bloqueante, si fuera un antagonista. Estos efectos suelen ejercerse a nivel del receptor, pero también pueden producirse intracelularmente, digamos, dentro de la célula. En las interacciones farmacocinéticas, las otras, la del movimiento, digamos, la de cómo va a llegar el fármaco al sitio de acción, un fármaco puede modificar la absorción, la distribución, la unión a proteínas, lo que decía antes, el metabolismo o la excreción de otro. Debido a ello se altera la cantidad de fármaco disponible, porque o no se está distribuyendo bien o no se está eliminando bien para unirse a los sitios receptores y su tiempo de persistencia en estos. Las interacciones farmacocinéticas modifican la magnitud y la duración de los efectos, pero no su naturaleza. Suelen ser predecibles mediante el conocimiento de cada fármaco o pueden detectarse mediante la monitorización de las concentraciones del fármaco por la aparición de signos clínicos, es decir, algún signo de alguna sobredosificación, que en realidad no es que esté administrada más cantidad de dosis, sino que la dosis no está llegando o está circulando en sangre porque no se está eliminando bien o porque no se absorbe bien. Bueno, son todas modificaciones o interacciones farmacocinéticas. No me detengo tanto en esto, sí, pero sí sepan que hay estos dos tipos de interacciones entre medicamentos, farmacocinéticas o farmacodinámicas. Algunas interacciones de carácter físico-químico, cuando los fármacos se mezclan para ser administrados, pueden inactivarse o precipitar, aunque también pueden ocurrir interacciones dentro del organismo. Por ejemplo, bueno, son ejemplos raros, no se preocupen mucho, pero la carbenicilina, que es un antibiótico, por la gentamicina, hidrocortisona y heparina, o fenitoína con dextrosal 5. Digamos, cosas que se administran juntas y que una hace que precipite la otra en una concentración en un suero fisiológico, por ejemplo. Interacciones de carácter farmacocinético son algunas de las más estudiadas. Los antiácidos con las tetraciclinas, que modifican la absorción, es decir, no se pueden tomar antiácidos cuando se administre este tipo de antibióticos, por eso se prefieren otros antibióticos, en definitiva. La distribución es lo que yo decía de la unión a proteínas plasmáticas. Las proteínas plasmáticas son proteínas de la sangre donde el fármaco se une para poder circular y para llegar a hacer efecto. Bueno, warfarinas y salicilatos. No importa los ejemplos, son solamente para que vean el tipo de interacciones. El metabolismo, que se estimulan o bloquean las enzimas hepáticas, es decir, que esté sobreexigida la función hepática o que esté bloqueada la función hepática, también es una interacción que modifica el metabolismo, o la excreción, que compitan por la excreción a nivel renal, por la filtración del riñón. Bueno, ahí pongo unos ejemplos. Interacciones de carácter farmacodinámico, interacciones entre agonistas y antagonistas a los receptores, bla bla bla, sigo diciendo más o menos lo mismo. Entonces, estas interacciones entre dos medicamentos administrados, ¿qué pueden hacer con relación al efecto deseado? Lo pueden reducir, es decir, que no haga efecto, lo pueden anular directamente, lo pueden invertir, digamos que el efecto sea inverso al que estamos buscando. Sin embargo, para que ustedes sepan, existen interacciones farmacológicas que son beneficiosas, y de hecho hay terapias donde se administran en conjunto varios medicamentos juntos en la misma pastilla, por ejemplo. En muchos casos sobre los medicamentos antihipertensivos, donde se potencian los efectos. Por ejemplo, se potencia el efecto antihipertensivo de administrar una droga que es un grupo, unas tiacidas, con un beta bloqueante, que es otro grupo. Digamos, esos dos grupos se suelen administrar en conjunto, o se administran un antihipertensivo beta bloqueante con un diurético. Bueno, drogas que se potencian el efecto entre las dos. Van a ver que sobre todo cuando vendan antihipertensivos siempre están combinados varias drogas juntas. En infecciones urinarias también el sulfometoxazol y trimetoprima es una mezcla que se hace, de hecho ya se llama cotrimoxazol, ya esa droga se comercializa como una combinación de drogas, lo que hace que tenga un mayor espectro de acción. O para el asma bronquial, salbutamol con beclometasona potencia la acción farmacológica de estos broncodilatadores. Se administran en conjunto. Algunos ejemplos de interacciones que son beneficiosas. ¿Qué factores intervienen en la aparición de interacciones?
Condiciones fisiológicas del paciente, es decir, edad, peso, genética, etcétera. Condiciones patológicas, es decir, si tiene alguna enfermedad presente anterior, sobre todo las que pueden ser del hígado o riñón. Si tiene una insuficiencia renal o una insuficiencia hepática, va a estar alterado su metabolismo del medicamento o su excreción. Pacientes polimedicados, lo que decía antes, pacientes que toman muchos medicamentos juntos. La automedicación, donde ya una dosificación que no corresponde o medicamentos que no necesita. El incumplimiento terapéutico, el consumo de tabaco, alcohol o drogas, o el uso ambulatorio, digamos, el uso de cada uno hace en su casa. En el hospital el paciente está más controlado, está mejor, se puede seguir mejor la terapia. Pero bueno, no todos los pacientes están internados para seguir una terapia medicamentosa. Por ejemplo, ejemplos prácticos que esto le pongo para ustedes sobre interacciones en general, de la vida cotidiana, digamos. Asociaciones de drogas que no se presentan como fármacos o medicamentos, pero que ejercen una función en nuestro organismo que vale la pena conocer, y yo les pongo dos ejemplos siempre, que son el alcohol más la benzodiazepina. La benzodiazepina son los que ya vimos, los depresores del sistema nervioso central, ansiolíticos, sedantes, bueno, todas las benzodiazepinas, el clonazepam, alprazolam. Esto el famoso, cuando se ponía la pastilla en la jarra loca y demás, que veían un efecto eufórico terrible. Bueno, estamos mezclando un depresor del sistema nervioso central con otro depresor del sistema nervioso central. Lo que produce cuando se combinan en una primera instancia es una etapa de euforia, es decir, como en vez de los dos depresores juntos, hacen el efecto inverso, lo que decíamos antes. En vez de ser depresores, exacerban y estimulan el sistema nervioso. Desinhibición, excitación psicomotriz, bueno, eso es un efecto como efecto de la droga, digamos. Luego que pasa esta etapa, aparece una segunda no deseada, que es depresión intensa, baja la presión, hipotermia, somnolencia, y puede agravarse en un coma alcohólico y la muerte. Está la combinación de alcohol con benzodiazepinas, que muchos que abusan de las drogas usan esta combinación y se venden, por eso buscan esto, comprarlo sin receta. Y otra combinación que por ahí no es tan conocida, o sea, es conocida y es consumida en el ambiente de la noche, es el alcohol más energizantes, es decir, las bebidas energizantes, mezclar vodka con speed, si alguna vez les pasó. Bueno, ahí estamos mezclando un depresor con un estimulante del sistema nervioso central. Hay una creencia generalizada que consumir alcohol con bebidas energizantes no embriaga, digamos, no te emborrachás. Se debe a que las bebidas contienen estimulantes como cafeína y taurina, entonces vos no sentís el efecto propio de la borrachera, de la somnolencia, de los mareos y demás. Al contrario, tenés el efecto de la estimulación de la cafeína y la taurina que tienen las bebidas energizantes. No se evidencian los síntomas, pero nuestro cerebro siente el exceso. Entonces la taurina de las bebidas energizantes posee un efecto diurético, por lo que además potencia el efecto de deshidratación, lo que puede provocar una lipotimia, una baja de presión repentina y demás, cuando combinamos estas dos cosas. Pongo ejemplos de la vida cotidiana. Bien, otro concepto, estoy muy preocupado porque tengo miedo que se me quede sin batería la cámara, después de última se cortará el video y luego lo retomamos después. Otro concepto es la tolerancia farmacológica. ¿Qué es la tolerancia? Vamos a ver dos conceptos que son tolerancia y dependencia. Dos conceptos asociados a las drogas, sobre todo a las drogas que son venta bajo receta archivada. ¿Por qué? Porque generan esto, la tolerancia farmacológica. Es decir, una persona consume una droga de una forma continuada y el organismo se habitúa a la droga. Como consecuencia de esto se desarrolla un proceso psicológico y físico, digamos, hay una combinación de proceso psicológico y físico que hace que necesita aumentar la dosis de forma progresiva para conseguir los mismos resultados o efectos. Digamos, como que el cuerpo tolera, pues se llama tolerancia, tolera esa droga mejor, entonces necesita consumir más de esa droga para tener el mismo efecto. Es la cualidad de una sustancia de que con el uso continuado y con la misma dosis produce un efecto cada vez menor. Es decir, siente como si no hiciera efecto, por eso tiene que ir aumentando la dosis sí, sobre todo aumentar la dosis o aumentar la posología. Es la reacción más frecuente al consumo repetitivo de la misma droga y provocando una disminución de la reacción de la droga después de administraciones repetidas. Se hace tolerante el cuerpo a esa droga. El efecto contrario es la sensibilización, es decir, esta es la curva dosis-efecto que habíamos visto la otra vez. Es decir, cómo a medida que aumenta la dosis tengo un efecto. Cuando se produce una administración, aparece el fenómeno de tolerancia, quiere decir que con la misma dosis tengo menos efecto, el efecto baja, entonces tengo que aumentar la dosis para tener el mismo efecto que tuviera en situación deseable, digamos. El proceso contrario sería el proceso de sensibilización, es decir, hace con menos dosis hace más efecto. Por lo general los medicamentos tienden a hacer el efecto de tolerancia, ¿sí? No de sensibilización. Hay una tolerancia innata, cuando existe sensibilidad o falta de sensibilidad a un fármaco, cuando se administra por primera vez. Es decir, en realidad
la tolerancia se da con las administraciones prolongadas, digamos, que serían esta, tolerancia adquirida. Puede ser farmacocinética, farmacodinámica o aprendida. Ahora vamos a ver un poquito mejor, no se preocupen por esto mucho, porque me interesa que entiendan el concepto, digamos, qué se define como tolerancia. La farmacocinética o la tolerancia a la eliminación se dan cambios en la distribución o en el metabolismo del fármaco después de que se administra repetidamente, de modo que hay concentraciones reducidas en sangre y por consiguiente en su sitio de acción y por lo tanto el paciente ve que no hace el mismo efecto. Una tolerancia farmacodinámica por cambios adaptativos en el receptor, por ejemplo, producen en los sistemas biológicos afectados por las sustancias. Es decir, necesita llegar más concentración del fármaco al receptor para hacer efecto. Si llega a la misma cantidad, el efecto va a ser menor. Ese sería el proceso de tolerancia. Y la dependencia, esto es otra cosa que provocan sobre todo las benzodiazepinas, las drogas que actúan a nivel del sistema nervioso central. Este ya es una necesidad farmacológica o psicológica que experimenta una persona de consumir una sustancia, sea natural o artificial. La dependencia, es decir, estar atado a sentir que tiene que tomar el medicamento, por ejemplo, para poder dormir. Que si no lo toma, no puede dormir. Y eso es más psicológico que otra cosa. No es una necesidad física real. La farmacodependencia es el estado psíquico y a veces físico, hay manifestaciones físicas también, causada por la interacción entre un organismo vivo y un fármaco, caracterizada por modificaciones del comportamiento y por otras reacciones que comprenden siempre un impulso irreprimible por tomar el fármaco en forma continua, periódica, y sentir que además, psicológicamente por supuesto, bueno insistir, sentir que si no lo toma no va a poder dormir, y que vienen a la farmacia a comprar las benzodiazepinas, el ribotril con la clozapam, el plazolán, cualquiera de ellas, sin receta, y vos le tenés que decir que no se puede, entonces ahora no voy a poder dormir y demás. Más allá que puede estar también viviendo un proceso de tolerancia, si no está bien controlado clínicamente por algún médico, si está bien lo que está tomando, porque por ahí en realidad hay un efecto de tolerancia, digamos, siempre necesita tomar más para tener el mismo efecto, pero sobre todo hay una dependencia psicológica a tomar ese fármaco. Bien. Causas por qué se produce esta dependencia a los fármacos. Sobre todo si las personas tienen depresión, trastorno bipolar, trastorno de ansiedad y esquizofrenia, es una causa principalmente porque toman este tipo de medicamentos. Que tengan acceso fácil a las drogas, que tenga baja autoestima, problemas con las relaciones interpersonales, que lleven un estilo de vida estresante en lo económico y emocional, entonces necesitan depender de las drogas para determinados efectos. O que viven en una cultura donde hay una aceptación social del alto consumo de drogas. La cultura, por ejemplo, norteamericana, por ejemplo, está mucho más aceptada consumir drogas, por ejemplo, para desde chicos, cuando se diagnostican con trastornos de déficit de atención, el famoso TDA, y ya los empiezan a medicar y necesitan desde chiquitos tomar la droga para estar concentrados, por ejemplo. No tiene que ver solamente con poder dormir, hay un montón de otras patologías donde se genera esta dependencia a los fármacos. Una dependencia social, una dependencia, digamos, adquirida por hábitos, por malos hábitos. Desde una relación del médico que sobreprescribe y del paciente que se automedica o que no repite las posologías como el médico se las indica. Bien, hablé recontra rápido, el video fue un poquito más cortito de lo habitual, sé que quizás fue muy rápido lo que hablé, se está por apagar la cámara, no quería que se corte, así que bueno, cualquier duda consulten con los apuntes de cátedra y me preguntan por la vía que quieran. Lo otro que les quería decir es que la próxima clase, creo que tenemos una clase más y después ya vamos a hacer los trabajos prácticos, así que nada, estas dos clases, quizás les suba algún cuestionario de autoevaluación o no. Digamos, la siguiente etapa que sigue etapa evaluativa sería el trabajo práctico y ya estarían avanzados en terminar la cursada. Chequen que están subidos los organigramas, para ver las fechas siguientes. Y bueno, estudien y los veo en la próxima clase.